que fue por encima de mis principios y de mi moral. ¿Y por qué fue por encima de los principios y lo moral de Adriana? Cuando entonces yo me dije a mí misma, si a mí me llegan, y le dije a mi esposo, si a mí me llegan a pedir que haga algo contrario a lo que yo soy, a lo que he profesado toda mi vida, ni siquiera copiar un examen. Y incluso Mario Benavides me hablaba cuando tenía relaciones con licoristas, conversaciones, reuniones con miembros de Licoristas del Sur para decirles, venga, deje que compre este personaje, deje que compren ellos y después miramos cómo compran ustedes, ¿sí? Como repártanse la tajada, pero no dejen que esta primera venta sea pues a estas otras personas que apoyaron la campaña. Con él, en varias reuniones participaba Felipe Arango porque ya había habido una delegación en el tema de licores de parte del gobernador. Felipe Arango iba a estar en el tema de licores. La testigo Adriana Milena Amaya, subsecretaria de Rentas del Departamento de Nariño, en el marco del juicio oral que se sigue contra Camilo Romero en la Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, explica por qué prefirió luchar contra su propia conciencia, sabiendo que lo que se estaba haciendo con la adjudicación del contrato de los licores estaba mal. Dijo que una de las razones era porque creía firmemente en la validez del proyecto político del cual se había enamorado, proyecto político del cual se jactaban tanto Camilo Romero, el gobernador de Nariño, como su padre, el alcalde de Ipiales, Ricardo Romero Sánchez. Entre lágrimas y sollozos ante la audiencia, Adriana Milena Amaya contó que era tanto el fervor por su trabajo y por el proyecto político que llegó a considerar que tanto el padre como el hijo, los Romero, eran como una especie de Robin Hood. Ella, no obstante haber preferido luchar contra su conciencia, nunca denunció hasta que llegó el escándalo. Ni siquiera se le pasó por la cabeza renunciar. Nunca señaló, como lo está haciendo ahora, basada en un principio de oportunidad con la Fiscalía, señalar los responsables. Pero aquí surge una pregunta para Camilo Romero. ¿Cómo es que si ese proyecto político era alternativo y era un sinónimo de ética, de cambio, cómo es que su empleada, Adriana Milena Amaya, termina contando que la adjudicación de ese contrato de los licores fue para beneficiar a los amigos de la campaña, a los amigos del gobernador Camilo Romero? ¿Cómo ocurrió todo esto? Y surge también una pregunta para Mario Fernando Benavides, secretario titular de Hacienda del departamento, que en su calidad de gobernador encargado estampó la firma en ese decreto por la comercialización de 80,000 botellas de aguardiente por un valor superior a los 18,000 millones de pesos. Benefició a los aportantes a la campaña. Mario Fernando debe decirle a la audiencia si es verdad que dijo en algún momento que había pedido a los licoristas de Nariño asociados en Licosur que permitan que esa transacción se haga con Richard Portilla y Pedro Bastidas, que dejen hacer ese negocio y que después les tocaría a ellos. Pidió a los de Licosur que no interfieran en esta primera jugada, y para Adriana Milena Amaya esto fue como decirles: permitan este negocio y después repartan la tajada. Y después miramos cómo compran ustedes, ¿sí? Como repártanse la tajada, pero no dejen que esta primera venta sea pues a estas otras personas que apoyaron la campaña. Entonces, Mario Benavides se me habla de las reuniones que había sostenido con ellos, como tratando de persuadirlos para que no se interfirieran en esa venta. Ahí conozco toda esa engramaje del tema de los licores, digamos, en quiénes son los poderosos. Entre lágrimas y sollozos ante la audiencia, Adriana Milena Amaya contó que era tanto el fervor por su trabajo y por el proyecto político que llegó a considerar que tanto el padre como el hijo, los Romero, eran como una especie de Robin Hood. Ella, no obstante haber preferido luchar contra su conciencia, nunca denunció hasta que llegó el escándalo. Y no sé cómo va a hacer eso si no hubo un acuerdo respecto de eso. Finalmente a mí no me están diciendo cuánta plata quiere para que haga eso, no. O sea, de mi parte había, vuelvo, insisto, una entrega, un compromiso
con un proyecto político que fue por encima de mis principios y de mi moral. Entonces, ¿y por qué ese proyecto político fue por encima de los principios y lo moral de Adriana? cuando yo me voy a aceptar este cargo público, yo sabía que lo público es muy delicado. Entonces yo me dije a mí misma, si a mí me llegan, y le dije a mi esposo, si a mí me llegan a pedir que haga algo contrario a lo que yo soy, a lo que he profesado toda mi vida, ni siquiera copiar un examen, mis principios morales y espirituales, yo decía, yo simplemente digo no y me devuelvo. Pero yo idolatraba ese proyecto, idolatraba a Mario Benavides, yo lloré cuando ganaron, o sea, a Mario Benavides, perdón, no, a Ricardo Romero. Yo veía en ellos el Robin Hood, entonces para mí fue como que finalmente son los Robin Hood de la patria, ¿no? Tienen que, para sacar adelante este país, tienen que hacerse algunas cosas, como se vienen haciendo. ¿Será mi excusa o mi máscara frente a que yo estaba haciendo algo mal que me quitaba el sueño?